Bueno, ven bien, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Bueno, perfecto, bueno. Buenos días nuevamente, yo soy Lourdes Molina, soy médica neuróloga y hago principalmente todo lo que es el área de cefalea. Así que bueno, hoy les toca la clase de cefalea. Para comenzar, vamos a decir que la cefalea en sí, o el dolor de cabeza, es la consulta más frecuente tanto en la práctica de clínica médica como en la práctica neurológica. Se cree que el 12% de la población mundial sufre de migrañas, que es una de las cefaleas primarias más frecuentes que ahora vamos a ver. Dentro de lo que son las cefaleas, tenemos que diferenciar siempre lo que son las cefaleas primarias, las secundarias y las neuropatías craneales dolorosas. ¿En qué nos basamos para decir eso? En la clasificación internacional de cefaleas, que existe del año 1988, esto lo que hizo fue agrupar a los diferentes tipos de cefaleas en tres grandes grupos, cosa de todos, cuando hablamos de cefalea, estar hablando el mismo idioma y entendernos. Entonces, actualmente existe ya la tercera clasificación internacional de cefaleas y tenemos que saber, así someramente, que está dividida en tres grandes partes: cefaleas primarias la primera, la segunda son las cefaleas secundarias y la tercera que son las neuropatías craneales dolorosas. Dentro de las cefaleas primarias, que estas son las más frecuentes en la consulta, tenemos a la migraña, a la cefalea tensional y a la cefalea trigémino autonómica. De estas tres, Profe, disculpe, sí, sí. se la escucha un poco como lejos, no hay forma de... Ahora, justo te iba a decir, no estoy escuchando casi nada. Vos de que estoy no sé. hablando, espera, pongo un poquito más fuerte el volumen. Yo creo que estás lejos del micrófono, ¿no, profesora? Quizás. Ahí estoy en 100. Estoy en una compu en el hospital, así que no puedo poner los auriculares. Ahí me escuchan un poquito mejor. Sí, sí, un poquito. Bueno, hablo bien cerca de la compu. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de la migraña, que la migraña, le dije que era una cefalea primaria, está dentro del primer grupo, es una cefalea primaria, es frecuente y es el dolor de cabeza que incapacita o invalida al paciente. Esta en su curso clínico es recurrente y episódica, tiene una alta prevalencia, el 12% de la población mundial sufre de migraña, afecta tanto a hombres como a mujeres, en un porcentaje mayor en mujeres, en una relación 4:2, tiene un enorme impacto socioeconómico y personal en el momento que ocurre el episodio agudo de migraña. Según la OMS, es el tercer trastorno más prevalente en el mundo y es la octava enfermedad discapacitante. Esto hablando del momento agudo del episodio de migraña. Recuerden que una vez que finaliza el episodio, el paciente puede continuar haciendo su vida rutinaria, pero en el momento agudo de la crisis es un trastorno invalidante. Y dentro de la migraña tenemos a la migraña sin aura y a la migraña con aura, y dentro de las auras tenemos aura visual, motora y sensitiva. La fisiopatología de la migraña en sí no se conoce. Se cree que de por sí el cerebro migrañoso es un cerebro hiperexcitable y que va a reaccionar de forma anómala ante diferentes estímulos, tanto externos como internos, sino tenemos que focalizar en la anatomía y en la fisiología del dolor, donde comienza. Tenemos que hablar del sistema trigémino vascular, del hipotálamo, de los centros de control del dolor del tronco encefálico, y para esto existen dos teorías. Una que es la teoría de la depresión cortical propagada, que lo que dice es que hay una onda de despolarización, tanto a nivel de las neuronas como de la glía, que es una propagación lenta, que esto lo que va a ocasionar son cambios en el calibre vascular y en el flujo sanguíneo. Se van a liberar mediadores químicos y neurotransmisores al espacio extravascular y perivascular, y estos mediadores van a activar las terminales trigeminales que rodean los vasos meningios y desarrollan de esa manera el dolor migrañoso. Después la otra teoría que no está muy estudiada es que existe una activación de los núcleos troncoencefálicos, pero no se sabe el mecanismo. Entonces este es un grafiquito para ubicarnos un poquito donde está el centro anatómico
y fisiopatológico de la migraña. Recuerden que una vez que se activan los centros, existe liberación a nivel del espacio extravascular, que esto es justamente lo que va a provocar una inflamación neurógena estéril. Recuerden que la migraña, ahora vamos a ver que es un dolor pulsátil, o sea que hay una dilatación de las arterias. Entonces siempre hay liberación de sustancias que son sustancias vasodilatadoras. La sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que tienen acción principalmente de vasodilatación. Por eso es que en la migraña el dolor es pulsátil, porque hay dilatación de las arterias. Esto para un poquito más detallado, cómo es el mecanismo. Hay liberación de sustancias, hay vasodilatación, por eso se genera la inflamación. Este es el gráfico que nos, para orientarnos, para ubicarnos, cómo son las diferentes etapas de un episodio agudo de migraña. Generalmente, antes de que comience el dolor, propiamente dicho, existe una fase, una etapa, que es la prodrómica. Esto puede ocurrir horas o días antes de que comience el dolor, y se trata justamente de síntomas inespecíficos, que no están relacionados propiamente al dolor de cabeza, la migraña, que son síntomas como irritabilidad, depresión, bostezos, antojos por determinadas comidas, se siente el paciente con náusea, con dificultad para hablar, o sea, son síntomas no relacionados con el dolor, pero que le van anunciando que puede llegar, que va a desencadenar su episodio agudo de migraña. En los pacientes que presentan migrañas con aura, esta aura siempre va a durar, tiene que durar más de 5 minutos y menos de 60 minutos. Y el aura puede ser, como dijimos, visual, motora o sensitiva. Una vez que finaliza el aura, comienza lo que es el ataque de migraña, propiamente dicho, o la fase dolorosa de la migraña, que esta generalmente dura entre 4 a 72 horas, si no la tratamos con éxito o no tomamos el analgésico de manera adecuada. El dolor, ahora vamos a ver cómo es. Recuerden siempre que es un dolor que palpita, es pulsátil. El paciente refiere que la sensación que tiene el cerebro, el corazón dentro del cerebro. Una vez que finaliza todo ese ataque migrañoso, tenemos una etapa postdrómica, que es cuando, una vez que finaliza la fase dolorosa, que el paciente obviamente, imagínense, puede pasar todo lo que ocurrió, toda la fisiopatología de la migraña, todo lo que le ocurrió al cerebro. La fase dolorosa, una vez que termina, queda obviamente como con dificultad para concentrarse, fatigado, con trastornos en el ánimo, que eso le puede durar unas horas. Estas serían las diferentes etapas de lo que es la fase de migraña. Tanto la etapa prodrómica como la postdrómica, no todos los pacientes reconocen. Eso, por ahí la fase postdrómica sí, porque es una vez que finaliza el ataque agudo, es la sensación como quedan los pacientes. Esto hay que hacer más interrogatorio, más hincapié en cómo es la etapa previa y la posterior al dolor. Esto para tener una idea cómo es cuáles son las fases del episodio agudo de migraña. Bueno, tenemos los criterios diagnósticos de la clasificación internacional de cefaleas, como les mencioné, para migraña sin aura. Esto lo que dice es que tiene que ser una cefalea que dura más de 4 y menos de 72 horas, que esto no tiene que ser no tratado sin éxito, y la cefalea es de localización unilateral, pulsátil, de intensidad siempre la migraña es de moderada a grave, y va a empeorar o va a impedir a que el paciente lleve a cabo sus actividades habituales. Por ejemplo, subir la escalera, correr, y puede acompañarse de náuseas y o vómitos, y fotofobia y fonofobia. Esta es la característica imagen de un paciente con migraña, la situación que se le parte la cabeza. Perdón, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? ¿A qué se refiere con que sea unilateral? O sea, que solo le va a doler una parte específica, o sea, va a referir ese lugar de dolor. En general, sí, migraña o hemicrania, como se la conoce, es porque generalmente duele la mitad de la cabeza, al inicio del dolor al menos, porque después, llegado el momento cuando la crisis
ya lleva varias horas, le puede doler toda la cabeza. Ya llega un momento que duele toda la cabeza, pero en general siempre el inicio es unilateral. Ah, ok, gracias. No, nada. Bueno, después los criterios diagnósticos para migraña con aura. Esto nos habla de cuáles son las características del aura que tiene que presentar. Recordemos que pueden ser visuales, sensitivos, del habla, motores, otros más raros que son del tronco encefálico y las retinianas. Las características, estos síntomas, tienen que tener una propagación gradual de al menos unos minutos, recordemos que tiene que ser más de 5 minutos, hasta 60 minutos, puede presentarse uno o dos o más síntomas del aura, siempre tiene que ser unilateral y tiene que ser positivo. Y el aura, una vez que termina, a los 60 minutos, se tiene que acompañar, o se debería acompañar, del dolor migrañoso. Hay ocasiones, hay una entidad que se llama cefalea, migraña sin, aura sin cefalea, ¿no? O sea que el paciente tiene toda la fase del aura, pero no llega a la fase del dolor, termina ahí en el aura. Eso para que sepan que existe, que puede ocurrir que el paciente tenga solamente el aura y no llegue a la etapa dolorosa. Estas son las diferentes imágenes de las auras visuales. El 60% de los pacientes con migrañas con aura tienen auras visuales. El aura más frecuente es el visual. Y lo que pueden ver es disminución de parte del campo visual. Los pacientes tienen como que ven manchas negras o hay parte del campo visual que no la ven. Esto que es lo más frecuente, que es la visión en lucecitas de colores muy brillantes en parte del campo visual. Esto también es muy frecuente, el escotoma centellante, que es ver en parte del campo visual como relámpagos de diferentes colores siempre muy brillantes. En esta imagen podemos ver bien el campo visual normal del paciente sin el aura, y mientras que presenta el aura visual, que ve totalmente distorsionado. Y esta es pueden ver también imágenes distorsionadas durante el aura visual. Bueno, para todas las cefaleas, lo más importante siempre es el interrogatorio. Vamos a llegar al diagnóstico mediante el interrogatorio. Siempre es importante preguntar dónde duele, cómo duele, cuáles son las características. Ahora vamos a ver la migraña, dijimos que es pulsátil, después vamos a ver los otros tipos de dolores que no son pulsátiles, son más bien opresivos. ¿Cuál es la intensidad? Si la intensidad la podemos preguntar del 1 al 10, en la escala del 1 al 10, o si llega a ser un dolor que invalida o limita las actividades del paciente. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto lleva de evolución? ¿Cuál es la actitud del paciente frente al dolor? El paciente migrañoso generalmente cuando está con ese episodio agudo lo que hace es quedarse quieto, no moverse. Que si tiene algún síntoma asociado, recordemos que la migraña puede tener fotofobia, xenofobia, náusea y vómito. ¿Qué tratamiento usa? Y si sabe que hay algún factor que lo gatilla. El examen físico generalmente en los pacientes migrañosos, que es una cefalea primaria, el examen físico es normal, no hay ninguna normalidad en eso. Siempre en la primera consulta de un paciente que nos llega a la consulta por cefalea, hay que pedir algún estudio de imágenes para descartar cualquier lesión secundaria. Si podemos pedir una resonancia mucho mejor. Y en los casos de los pacientes con migrañas con aura, lo que hay que pedir es siempre una angioresonancia de vasos intracerebrales para descartar cualquier malformación arteriovenosa que pueda imitar los síntomas del aura. Las imágenes generalmente son normales en las migrañas, y esta es la actitud del paciente en un episodio agudo de migraña, que es un dolor invalidante, y la sensación típica de estar martillando la cabeza. En estos casos se llega cuando no son tratados con éxito o no toman el analgésico adecuado en el momento adecuado, por eso llegan a pasar horas con el dolor migrañoso. Tenemos tratamiento, es muy importante la educación del paciente que sufre dolor de cabeza. En cefaleas tenemos unas medidas higiénico-dietéticas que todo paciente que sufre dolor tiene que cumplir. Justamente es evitar el ayuno de más de 3 o 4 horas, comer regularmente, porque el hambre es uno de los factores gatillantes del dolor.
siempre hay que tratar de mantener las horas de sueño, o sea, dormir la misma cantidad de horas, no dormir de más o de menos, porque eso también es un gatillante, y tratar de hacer algún tipo de actividad física aeróbica todos los días. Recordemos que para hacer algo aeróbico tiene que ser mayor a 30 minutos. Estas son las medidas higiénico-dietéticas que todo paciente que sufre de dolor tiene que cumplirlas, desde el momento que se le hace el diagnóstico hasta sus últimos días. Es muy importante, nosotros los que hacemos dolor de cabeza, cefalea, es muy importante el uso del calendario del dolor. En el calendario lo que le pedimos a los pacientes es que marque con una cruz el día que presenta dolor y si se va a tomar algún analgésico. De esa manera podemos constatar cuál es la frecuencia en un mes de sus dolores de cabeza y la cantidad de analgésico que está usando por el dolor. De esa manera podemos cuantificar cuál es la realidad del paciente para ver si es necesario el inicio de algún tratamiento preventivo o no. Para el tratamiento durante el episodio agudo, lo que tenemos siempre que tener en claro que el objetivo del tratamiento es justamente disminuir la severidad y la duración del ataque. Siempre se inicia de manera temprana, no hay que llegar a esperar a no aguantar más para tomar el analgésico. Los analgésicos siempre, recordemos, se tiene que dar al inicio de la crisis. Generalmente el paciente migrañoso ya reconoce cuando inicia su dolor, entonces siempre tiene que tomar el analgésico ni bien comienza. Los analgésicos que están indicados son los analgésicos comunes, que pueden ser paracetamol, ibuprofeno, diclofenac o naproxeno. Generalmente estos se usan en crisis leve. Después tenemos los analgésicos específicos de migraña, que son las ergotamina y los triptanes. Estos son agentes que sirven únicamente para el dolor migrañoso. Dentro de los triptanes, la ergotamina es el Migral o el Tetralcin, conocido, y dentro de los triptanes tenemos disponibles en Argentina el naratriptán, el sumatriptán, el solmitriptán y el L-triptán. En los casos que las crisis acompañan de náuseas y o vómitos, es indicado el uso de la metoclopramida. La ergotamina, en Argentina lo tenemos asociado a la cafeína. El mecanismo de acción es una vasoconstricción de los vasos craneales y periféricos. Recuerden que la fisiopatología de la migraña es una vasodilatación. Entonces, esto es lo que hace la ergotamina contrae. Por eso es que es un analgésico específico para el episodio de migraña. Bloquea la acción del nervio trigémino y actúa como agonista de los receptores 5-hidroxitriptamina 1B y 1D, y también sobre los receptores adrenérgicos y dopaminérgicos. Tienen mala absorción por vía oral, se prefieren los preparados rectal o de inhalación, que no, y los de inhalatorios no tenemos en Argentina, y la duración de acción es entre 12 a 24 horas. Está contraindicado su uso en el embarazo, en enfermedades vasculares periféricas, coronariopatías, hipertensión, insuficiencia renal y hepática, y generalmente no se aconseja el uso con un triptán, o sea, dos vasoconstrictores juntos no. Después tenemos los triptanes. Estos triptanes también son vasoconstrictores, pero no tienen como una acción más central. Miren que son agonistas solamente la 5-hidroxivitamina 1B, 1D y 1F. Entonces, mediante esa acción es que va a presentar su mecanismo de vasoconstricción y su mecanismo antiinflamatorio. El estado migrañoso... ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Otra vez yo. Con respecto al tratamiento. Sí. Capaz que tiene que ver con lo de la ergotamina, que es derivado de la cafeína, pero puede ser que el café, así como un concentrado de café, también ayuda en el tratamiento de la migraña. Había leído eso, como medidas no farmacológicas. Sí, generalmente, viste que está la ergotamina asociada a la cafeína. Claro, después lo pensé por eso. La cafeína también es vasoconstrictora, entonces por eso ayuda. Ah, bien, ok. El estado migrañoso es el ataque agudo de migraña que no se resuelve y que dura más de 72 horas. Recordemos que la fase dolorosa de la migraña dura hasta 72 horas, o sea, cuando excede las 72 horas estamos hablando de un estado migrañoso. Entonces el estado migrañoso lo vamos a tener en un paciente con antecedentes de migrañas con o sin aura,
y este episodio va a durar más de 72 horas, son síntomas totalmente discapacitantes. Imagínense un episodio agudo de migraña que le esté por más de 3 días. Entonces lo que se aconseja siempre es reposo en un ambiente cómodo, poca luz con poco ruido, hidratación parenteral, metoclopramida porque se están con náuseas, vómitos, con intolerancia vía oral, y analgésicos directamente a zona endovenosa. Generalmente el corticoide, la función de esto es cortar con esa fase dolorosa prolongada de la migraña y evitar la recidiva del dolor. Estos son Doctora, una consulta. ¿sí? Con respecto a la ergotamina, en cuanto a sus efectos adversos, o sea, se puede dar hipertensión arterial, cefalea incluso de rebote y taquicardia con palpitaciones. ¿Puede desencadenar, o sea, un estado migrañoso como de rebote? No, no porque todos los analgésicos ocasionan la cefalea de rebote, no solamente la ergotamina. Ese es un concepto que ya quedó atrás. En su momento se pensaba que era solamente las ergotaminas lo que desencadenaban la cefalea de rebote, pero ahora se vieron que es todos los analgésicos. El tema no es qué analgésico usás, sino cuánto usás. La cefalea de rebote, que actualmente se llama cefalea por abuso de analgésico, ocasiona cualquier analgésico que se use por el dolor de cabeza en más de 6 comprimidos por mes para tratar el dolor. Pero no es solamente la ergotamina la culpable. Perfecto, gracias. No, de nada. Profesora, ¿Sí? o sea que para diferenciar el estado migrañoso de la migraña propiamente dicha, ¿serían las horas de duración? Son las horas. El estado Ok, migrañoso es un dolor prolongado de migraña, que te dura más de 72 horas. ok, Sí. Estado o estatus migrañoso, es lo mismo. ok. Gracias. Esta es justamente la imagen de las cefaleas por abuso analgésico que le comentaba. Todos los analgésicos, si se toma en exceso, van a ocasionar las cefaleas por abuso analgésico. Y tomar en exceso es tomar más de 6 comprimidos analgésicos al mes durante más de 3 meses seguidos. Se dice que se llega a las cefaleas por abuso analgésico. Por eso siempre hay que explicarle al paciente que cuando reconoce su dolor, que está iniciando el dolor, tiene que cortarlo lo antes posible con el analgésico más específico posible. Y no estar tomando cada 6, cada 8 horas, sino siempre tiene que ser rápido. Para la migraña tenemos diferentes tratamientos preventivos, y esto lo vamos a usar justamente cuando el paciente tiene más de 6 crisis al mes, o tiene mal manejo del dolor, para eso nos ayuda el calendario, o son crisis que duran varios días, o si hay abuso de analgésico. Esos serían los objetivos para comenzar un tratamiento preventivo de migraña. Dentro de los tratamientos preventivos de migrañas tradicionales, tenemos al grupo de los betas bloqueantes, donde tenemos al propanolol, al metoprolol, el grupo de antiepilépticos, que son los valproatos de sodio o de magnesio, topiramato, la motrigina, el grupo de los antidepresivos, donde usamos la amitriptilina y la venlafaxina, y el grupo de los bloqueantes de canales de calcio, donde está la flunaricina. Como ustedes verán, estos diferentes preventivos de migraña son drogas que no son específicas para migraña, sino por ejemplo el grupo de los antiepilépticos, cuando se estaba estudiando las drogas para la epilepsia, se dieron cuenta que de manera casual disminuían los episodios de migraña, y por eso que se empezó a usar como tratamiento preventivo de migraña. Hace 3 años que recién tenemos los tratamientos preventivos específicos de migraña, que estos son anticuerpos monoclonales. En Argentina el leronlimab salió hace 2 años y el fremanezumab se está comercializando hace 3 meses. Entonces, para saber que existen tratamientos preventivos de migraña, sepan siempre que es cuando el paciente no controla bien su frecuencia de dolor, cuando tiene mal manejo, cuando tienen crisis que duran varios días o si hay abuso de analgésico. Y dentro de los preventivos tenemos el grupo de los no específicos. Recuerden que hay antiepilépticos, antidepresivos y canales de calcio. Y después tenemos los preventivos específicos, que son los anticuerpos monoclonales. La diferencia básicamente es
Los tratamientos preventivos tradicionales son pastillas que se toman todos los días, se tenga dolor de cabeza. Generalmente el tiempo tanto de los específicos como los no específicos es igual, se usa durante un año, según la evolución del dolor y la tolerancia del paciente. Y los tratamientos preventivos específicos de migraña, los anticuerpos, salen mucho más caros, esa es la desventaja que tiene, pero la ventaja es que la aplicación es mensual, es un inyectable de manera subcutánea, que se aplica al paciente una vez al mes en la casa. Los anticuerpos monoclonales, como les dije, acá habla solamente el leronlimab. En Argentina tenemos el leronlimab y el fremanezumab. Las presentaciones son de 70 y 140 miligramos. Y siempre va a estar indicado, actualmente para la migraña episódica, que no haya respondido a los tratamientos preventivos previos. Esta es la presentación, es muy fácil, la verdad que tiene buena adherencia a los pacientes, porque es una aplicación mensual de manera subcutánea con un autoinyectable que el paciente... ¿Le fue el sonido? Se le cortó a la Ah, profesora. ese segundo en que pienso que soy yo. Sí, pregunta, aprovecho para preguntar, ¿por qué dijo que no iban los glucocorticoides? Se me fue a mí. No, no se te fue a vos, Ana, no tenemos ni idea. Ah, ok, bueno, gracias. Igual, Ana, supongo que los glucocorticoides son antiinflamatorios y vos no tenés como una respuesta inflamatoria, sino que tenés liberación de neurotransmisores que te provocan dolor en las terminales nerviosas. Entonces los glucocorticoides no te van a servir demasiado. Tiene sentido. Como lo vi ahí tachado, dije, no sé, y lo habló por 2 segundos, pero me fui mentalmente. No entendí. Gracias, Ari. Ay chicos, disculpen, se me había cortado. Sí, tranqui. ¿Alguna pregunta con el tema de migraña? No. No, por Bueno. el momento no. Seguimos con cefalea tipo tensión, entonces, que es otra cefalea primaria. La cefalea tipo tensión es más... Disculpe, doctora, no Sí. está compartiendo pantalla, no sé si... Ah, espérate. Se me cortó el Zoom. Ahora, ¿ven? Ahora sí, Sí, ahora muchas sí. gracias. Perfecto. Entonces, seguimos con cefalea tipo tensión, que es otra cefalea primaria, junto a la migraña, pero esta cefalea es mucho más frecuente. Pero esta, al no ser una cefalea invalidante o que limita las actividades del paciente, generalmente los pacientes no consultan. Perdón, yo me quedó una pregunta de migraña, estaba pensando en mi cabeza cómo formularla. Entonces, si vos te lleva un paciente, ¿qué es, o sea, el tratamiento que vos le das o cómo empezás o le das todo junto? Me perdí un poquito porque fueron como muchas cosas de tratamiento. ¿Llega el paciente dónde, para empezar? ¿A la guardia o al consultorio?
Claro, te llega el paciente, te llega con la clínica, vos le haces una imagen, ves que sí puede ser migraña y después le das tratamiento antibiótico o tratamiento con fármacos. ¿Qué le vas dando de primero? ¿Qué le das después? Esa es mi pregunta. Pero la pregunta es, ¿dónde te llega el paciente? ¿Vos estás en la guardia o estás en tu consultorio? ¿Cómo te llega el paciente? ¿En qué condiciones te llega? ¿Con su episodio agudo de migraña o con un estado migrañoso? O con migraña. Empecemos con migraña, por el estado migrañoso me quedo mejor. El paciente que llega a consulta por migraña va al consultorio, ahí al hacer el interrogatorio, le preguntas cuál es la frecuencia en un mes, cuántos episodios está teniendo. Si el paciente te dice que tiene 3 o 2 episodios por mes, siempre lo primero que empezás es con las medidas higiénicas dietéticas. Eso es como lo primero, que es la información y la educación del paciente. Si el paciente llega a tener 2 episodios por mes y no corta el dolor al inicio, le puedes dar una ergotamina, un triptán, y le explicás cómo tiene que tomar el analgésico. Ese es un caso. Después está el otro caso de un paciente que te llega a la consulta, que tiene migraña hace más de 10 años y que está tomando, no sabe la frecuencia, pero calcula que toma más de 15 analgésicos al mes por sus dolores. Entonces ahí ya sabes que tenés una migraña más una cefalea por abuso de analgésico, le haces la educación, le explicás cómo se tiene que tomar, le das las medidas higiénicos dietéticas, y en ese caso le comenzás un preventivo. No está tomando tantos analgésicos, no. Tenés que tratarlo para disminuir la frecuencia, la intensidad del dolor y la cantidad de analgésico que está usando. Todo el tratamiento depende del paciente, en qué condiciones te llega. Perfecto. Bueno, entonces esta cefalea tipo tensión se estima que afecta un 78% de la población, siempre más frecuente en mujeres. La clínica es el dolor frontal, occipital, o duele toda la cabeza, es un dolor orocraniano, la sensación es opresiva, recordemos que la migraña era pulsátil, la intensidad es leve a moderada, recuerden que la migraña era de moderada a severa, y no empeora con actividad física. O sea, es la típica sensación de casco que el paciente lo siente, pero que no llega a invalidar o limitarle sus actividades cotidianas. Inclusive este tipo de dolor puede mejorar con la compresión o con los masajes de los músculos pericraneales. Esta es la imagen de... Pero el tratamiento, ¿cuál sería? Ahora vamos. Ahora seguimos. Esta es la típica imagen del paciente con cefalea tipo tensión. Le duele toda la cabeza, la situación es opresiva y nunca llega a ser invalidante. La fisiopatología de este tipo de dolor no se conoce, se cree que es multifactorial. Existe un mecanismo de acción tanto periférica como central. El mecanismo de acción periférica justamente es la activación o la sensibilización de receptores no susceptivos periféricos, y el central, se cree que hay una sensibilización central a nivel de lo que es el campo receptivo del dolor, con disminución de la actividad antinociceptiva y activación de las neuronas motoras pericraneales. Los criterios diagnósticos para la cefalea tipo tensión, según la tercera clasificación internacional de cefalea, dice que la duración tiene que ser de 30 minutos a 7 días. Las características del dolor va a ser una localización bilateral, de la calidad o el tipo de dolor va a ser opresiva o tensiva, nunca pulsátil, porque pulsátil era la migraña, con una intensidad de leve a moderada, que no va a empeorar la actividad física habitual. Generalmente no va a tener ni náuseas ni vómitos, y puede asociarse con fotofobia o fonofobia, pero nunca las dos juntas. El tratamiento para este tipo de cefalea tipo tensión es siempre hacer hincapié en las medidas higiénicos dietéticas, el analgésico según la intensidad del dolor que presenta, siempre teniendo cuidado de no abusar con los antianalgésicos. Se puede dar tratamientos preventivos en el caso de que el paciente tenga una frecuencia elevada de cefalea durante el mes, o de que esté abusando de analgésicos, e inclusive se puede recomendar la fisioterapia, o sea, los masajes manuales, y existe una técnica que es con el electromiograma, que es de biorretroalimentación.
Esa es cefalea tipo tensión. Recuerden que es la cefalea primaria más frecuente, pero como no llega a limitar o invalidar, los pacientes generalmente no consultan por este tipo de dolor. Perdón, doctora, ¿dijiste que esta es la más frecuente? Sí, Dale, la joya, más gracias. frecuente. O sea, es la más frecuente, pero subdiagnosticada por la no consulta, digamos. Exacto. No es el motivo más frecuente en la consulta neurológica. Pero a nivel mundial es la más frecuente. Siempre dice que el 70 al 80% de la población en algún momento tuvo una cefalea tipo tensión. Bueno, ahora vamos a ver las cefaleas en racimo. Estas están dentro del primer grupo de las cefaleas primarias, pero están de lo que son las trigéminos autonómicas. Entonces, la cefalea en racimo es la más frecuente del grupo de las cefaleas trigéminos autonómicas, predomina en varones, se inicia generalmente a los 30 años. Esta cefalea se va a caracterizar por ataques recurrentes, unilaterales, siempre va a doler en la región orbitaria o periorbitaria. Esta tiene la intensidad, es de gran intensidad, directamente es insoportable. A diferencia de la migraña, miren cuánto dura, entre 15 a 180 minutos, o sea, es de menor duración. Y se va a acompañar, recuerden que está dentro del grupo de las trigémino-autonómicas, así que siempre va a doler en la región del nervio trigémino, y se tiene que acompañar de síntomas autonómicos. ¿Qué síntomas autonómicos van a acompañarse? Como ser la infección conjuntival, lagrimeo, congestión nasal, tosis o miosis, también sudoración facial, frontal, eritema o edema palpebral. Y en este tipo de dolor, la actitud del paciente va a ser de agitación o inquietud motora. Recuerden que la migraña era invalidante, en este paciente se mueve mucho. Los periodos del ciclo siempre se van a suceder en la misma época de cada año. Es muy frecuente que ocurra con mayor frecuencia en otoño o en primavera, y puede llegar a tener 1 o 2 ciclos dolorosos por año. Y tiene una de las características, otra de las características es que tiene un ataque nocturno que va a durar entre 90 a 120 minutos después de que el paciente se haya dormido. Generalmente los ataques nocturnos son los más intensos. Los criterios diagnósticos, según la clasificación internacional de cefalea, entonces va a ser un dolor que va a durar, siempre es unilateral, la intensidad es severa o muy severa, siempre en la región orbitaria, supraorbitario temporal. Recuerden que duele la zona del trigémino, y la duración es de 15 a 180 minutos sin tratamiento. Se tiene que acompañar de síntomas autonómicos, como ser infección conjuntival, lagrimeo, congestión nasal o rinorrea, edema palpebral, sudoración frontal, facial, miosis, tosis, sensación de taponamiento de los oídos, y recuerden que siempre va a presentar una inquietud o una agitación motora el paciente. Para que recuerden la imagen, siempre duele todo lo que es la región orbitaria, periorbitaria, frontal. La intensidad es severa y siempre se tiene que acompañar de síntomas autonómicos. Y dura menos que una migraña, dura minutos, entre 15 a 180 minutos. Para esto tenemos tratamiento para ofrecer al paciente. Vamos a darle el tratamiento durante las crisis. Recuerden que son crisis relativamente cortas. Lo que le vamos a ofrecer es inhalación de oxígeno al 100%, durante 15 minutos, y vamos a dar el sumatriptán, el triptán es lo que usamos en el episodio agudo de migraña también, al ser un vasoconstrictor. Generalmente acá, como las crisis duran menos que la migraña, lo que se usa es el sumatriptán subcutáneo en lo posible. Una vez que el paciente comienza con sus episodios, porque estos son episodios seguidos que va a tener el paciente durante aproximadamente un mes o mes y medio, una vez que comienza con este episodio de dolor, lo que se da es el corticoide durante corto tiempo, durante 2 semanas,
La idea justamente es acortar el episodio doloroso, acortar el racimo. Y juntamente con el tratamiento preventivo de transición, o sea, con el corticoide, lo que se comienza en tratamiento preventivo retardado es muy similar al tratamiento preventivo que usábamos para la migraña. Pero en este caso vamos a usar verapamilo como primera línea, carbonato de litio o topiramato. Generalmente el tratamiento preventivo en la cefalea de racimos se da durante 3 a 6 meses. La idea de todo esto es, el tratamiento de la asfixia es acortar el episodio doloroso, y los tratamientos preventivos es acortar el episodio, todos los episodios, o sea, todo el racimo, todos los días de dolor que va a presentar el paciente. Imagínense que puede llegar a tener 3 a 4 crisis por día durante un mes o mes y medio seguido. Entonces lo que le ofrecemos al paciente justamente es acortar ese periodo de dolor. Esta es la típica característica del dolor de la cefalea en racimos. Recuerden siempre que es unilateral, duele la región del trigémino, siempre región orbitaria, supraorbitaria, frontal. Siempre tiene que acompañarse de síntomas autonómicos, dura menos, dura entre 15 y 80 minutos, tiene una crisis nocturna que es característica, y la actitud del paciente frente al dolor de la cefalea en racimo es de inmovilizante, agitante. Recuerden que es una cefalea primaria, está junto a la migraña y a la cefalea de hipotensión, pero en el grupo de las trigémino autonómicas. ¿Alguna pregunta de cefalea en racimos? No, yo por mi parte fue muy claro. Gracias. Muy bien. Bueno, y después tenemos la neuralgia del trigémino, para ir terminando. Esta no está en el primer grupo, sino está en el tercer grupo, de las neuropatías craneales dolorosas. Acá la tenemos a la más frecuente, que es la neuralgia del trigémino. Afecta tanto a mujeres como a hombres, se inicia generalmente después de los 40 años. Este es un dolor típicamente unilateral, duele el trigémino, entonces recordemos que siempre va a afectar una o más divisiones del nervio trigémino. El carácter es fulgurante, lacinante, tiene tanto un inicio como un final abrupto, de segundos de duración, y va a tener, recurre en paroxismos repetidos, o sea, este dolor se va a repetir varias veces en el día. Siempre va a tener puntos desencadenantes o algún gatillante, como por ejemplo el hecho de tragar, hablar, masticar, cepillarse los dientes o afeitarse. Muchos pacientes al lavarse la cara y al rozar el agua, ese contacto ya le gatilla el dolor. También refieren que es muy frecuente el hecho de cuando hay viento y que le choca en la cara, en la zona dolorosa, también le gatillan el dolor. Siempre las ramas más afectadas es la segunda y la tercera rama del nervio trigémino, o sea, afecta mejilla y mentón. Esto para recordar un poquito la división del nervio trigémino. Recuerden que el trigémino es el nervio que da la sensibilidad a la cara, por eso la neuralgia del trigémino siempre lo que va a dar es, no va a dar nada motor, va a dar todo sensitivo. Tiene 3 ramas, la primera que es la oftálmica, la segunda que es la maxilar y la tercera que es la mandibular. En el caso de la neuralgia del trigémino, las ramas más afectadas son la segunda y la tercera, o sea, por eso duele maxilar y mandíbula, generalmente. Entonces, recordemos que la neuralgia del trigémino es la neuralgia más frecuente, siempre va a ser unilateral, dura segundos, es la sensación fulgurante, de inicio repentino, final repentino, va a tener gatillantes y afecta a la segunda y la tercera ramas con más frecuencia. La etiología, el 90% se cree que es idiopática, se va a producir, se puede producir por la compresión o la distorsión a nivel de la raíz trigeminal por un vaso sanguíneo, y el 5 al 10% de estas neuralgia del trigémino pueden ser sintomáticas. Es muy frecuente ver neuralgia del trigémino sintomática en la esclerosis múltiple, por ejemplo,
porque hay una placa desminimizante que está afectando la raíz del nervio, de la salida. Generalmente en la esclerosis múltiple se puede ver neuralgia del trigémino bilateral. En la neuralgia del trigémino idiopática, recuerden que es siempre unilateral. Si tenemos una neuralgia del trigémino bilateral, tenemos que ir siempre a buscar algo, alguna lesión que esté comprimiendo la salida de los dos lados. La fisiopatología, se cree que hay una hiperexcitabilidad de las fibras nerviosas de la raíz trigeminal y de la transmisión nerviosa. Y la patología, hay una desmineralización de la raíz dorsal trigeminal en su punto de entrada en la protuberancia. Tiene los criterios diagnósticos según la clasificación internacional de cefalea, que va a doler, recuerden siempre, alguna rama del trigémino, no se tiene que irradiar más allá de esa distribución, y el dolor va a presentar ataques paroxísticos recurrentes que duran fracciones de segundos, no más de 2 minutos, la intensidad es severa, la sensación es la típica descarga eléctrica, lancinante, punzante, viene un dolor agudo, que se va a agravar con estímulos, o sea, tiene gatillantes que van a exacerbar este dolor, y no va a tener otro déficit neurológico. Ahí vemos las 3 ramas del nervio trigémino y la sensación de dolor por parte del paciente. Recuerden siempre que tiene gatillantes. Tenemos tratamientos para la neuralgia del trigémino. Una vez que llegamos al diagnóstico, vamos a ofrecer carbamazepina, que es considerada el fármaco de elección para la neuralgia del trigémino. Se comienza siempre con dosis bajas, de acuerdo a la tolerancia y la evolución. Se pueden ir aumentando, las dosis recomendadas son de 400 a 200 miligramos por día. También si no tiene efectividad o poco tolerancia, se le puede brindar carbamazepina, baclofeno o amitriptilina. O también otras opciones son gabapentina o lamotrigina. Cuando es refractaria, cuando no responde a un solo fármaco, se pueden ir agregando otros. En los casos de que haya alguna compresión, en las imágenes que veamos que hay alguna compresión a nivel de la raíz del nervio, se puede recurrir a técnicas quirúrgicas. Y también está indicada la toxina botulínica en el caso de la neuralgia del trigémino refractaria a otros tratamientos. Ahí finalizamos, chicos. Buenísimo, doctora, gracias. Fue bastante claro todo. Sí, sí, Gracias. bastante conciso. Sí. Bueno. ¿Puede ser? Le hago una pregunta. Sí, sí. Curiosidad. Mi papá tenía neuralgia del trigémino, él se hizo la termocoagulación, pues tuvo años con tratamiento farmacológico y nada servía. Es verdad, pregunto. El tema de la recidiva, o sea, que vuelva en la neuralgia, ¿puede pasar? Sí, vos sabés que sí. Con la termocoagulación generalmente se vio que recidivaba el dolor. Sí. Pero los otros son un poco más, no sé cómo decirlo, pero la termocoagulación es como lo primero que se hace y después se va escalando, puede ser. Sí. La termocoagulación fue usada en su momento, creo que hace 15 años atrás, fue muy usada, 15 o 20 años atrás fue muy usada, y después se dio cuenta que había recibido el dolor. Entonces ya se fue disminuyendo su uso. Ahora lo que anda bien para las neuralgias refractarias es la toxina botulínica. Sí, por ahora con la termocoagulación vino bien, porque nada, le recomendaron como que arranque por eso. Ajá. Y nada, por ahora viene bien. Hace Bueno, un par de años que... sí. pero me había quedado esa duda de qué tan frecuente es la recidiva. Pero Sí, sí. Vos sabés que en neuralgia trigémino todas las técnicas invasivas suelen ser recidivantes. Sí. Es frecuente. Bueno, chicos, les dejo mi mail si quieren.
les anoto en el chat, así si tienen alguna pregunta, algo, cuando están Dale. repasando, me Dale. hacen Dale, gracias. Buenísimo. problema.